Cartas de control para atributos. ¿Qué es una carta de control? Una carta de control es una herramienta estadística para verificar si un proceso está dentro del control estadístico. Un proceso está en control estadístico cuando las variaciones en sus productos son causadas solamente por causas aleatorias y por tanto naturales. Tipos de carta de control. Existen dos tipos de cartas de control. Las cartas de control para variables se utilizan para procesos cuya característica a controlar es medible, tales como altura, longitud o peso. En cambio, las cartas de control para atributos se utilizan para características no medibles sino observables, tales como conformidad y cantidad de defectos. En este video nos enfocaremos en las cartas de control por atributos. Analizaremos 4 tipos de cartas de control por atributos: las cartas P, las cartas NP, las cartas C y las cartas U. La carta P describe la fracción de productos disconformes que genera un proceso, la carta NP el número de disconformes, la C la cantidad de defectos en una muestra y la U la cantidad de defectos por unidad. Comenzaremos con la gráfica P. Esta gráfica describe el porcentaje de productos disconformes que genera un proceso. ¿Cómo se hace? Primero, se deben tomar muestras de datos de salida del proceso. Después, se debe observar la cantidad de productos disconformes que hay en cada muestra. Finalmente, se debe calcular el porcentaje de disconformes P en cada muestra y el porcentaje total. Las ecuaciones utilizadas en la gráfica de P-Control son las siguientes. El porcentaje P de defectuosos por muestra es igual a la cantidad de defectos en la muestra entre el tamaño de la muestra. Además, se deben calcular los límites de control a utilizar en la gráfica de control. Estos se calculan con estas ecuaciones, donde P es el promedio de todos los porcentajes de defectos muestrales. Después se genera una gráfica de control como esta. El límite central de control corresponde al valor P promedio de todas las muestras y los límites inferior y superior se calcularon con las ecuaciones anteriores. Además, cada punto de la gráfica representa el valor P de una muestra. Generar las gráficas de control no es suficiente. Tras generarlas, se debe analizar su comportamiento para determinar el estado del proceso. Para esto, se deben identificar patrones inusuales que demuestren la existencia de alguna causa identificable de fallo, tales como tendencias, ciclos, cambios de nivel o piezas fuera de los límites de control. Recordemos que la única forma de que el proceso sea correcto es que el comportamiento sea completamente aleatorio. El procedimiento para generar las demás gráficas por atributos es muy similar al de las gráficas P, por lo que señalaremos únicamente las diferencias y las ecuaciones utilizadas. La gráfica NP es muy parecida a la gráfica P. Esta gráfica muestra el número total de piezas disconformes en la muestra, a diferencia de la P que muestra proporciones. Esto resulta en una gráfica más comprensible para personas sin preparación matemática o estadística completa. El procedimiento es el mismo que el anterior, con la diferencia de que el valor P se calcula dividiendo la cantidad total de defectos en todas las muestras entre el número total de piezas muestradas. Además, ahora el límite de control se establece como el producto del valor P por el tamaño n de las muestras analizadas. Las ecuaciones para los límites de control son estas. La gráfica C describe el número de defectos individuales que se encuentran en cada muestra, a diferencia de las gráficas P y NP que muestran simplemente cuántas piezas en total son defectuosas. El procedimiento es diferente en algunos detalles, ya que el tamaño de muestra no importa mientras sea el mismo en todas las muestras analizadas. Se cuenta la cantidad de defectos totales observados en el experimento y se divide entre la cantidad de muestras tomadas. Este valor corresponde a la cantidad C barra. Los límites de control para este gráfico se calculan mediante estas ecuaciones. La gráfica U es similar a la gráfica C, ya que cuenta con número de defectos. Sin embargo, la diferencia está que la gráfica U admite muestras de tamaño variable, mientras que la C no. Como las muestras son de tamaños diferentes, se debe calcular un valor U para cada muestra, que corresponde a la cantidad de defectos en la muestra entre el tamaño de la muestra. Además, se debe calcular el promedio de todos los valores U para la línea central de control, y los límites de control se calculan mediante estas ecuaciones. En conclusión, las gráficas de control son una herramienta de enorme utilidad para caracterizar el comportamiento de un proceso. Tiene una capacidad incomparable para mostrar la habilidad del proceso de comportarse como debería, considerando la aleatoriedad normal, pero detectando anomalías en la variabilidad natural que podrían ser corregidas para mantener la calidad y el estándar de la empresa.